Bienvenidos a este vídeo sobre la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Esta norma se estructura en un título preliminar y en 7 títulos incluye un anexo donde se establecen las definiciones de la norma. El título primero hace referencia a las competencias y la organización administrativa, un título segundo sobre instrumentos de planificación, el tercero otra serie de instrumentos de adaptación al cambio climático, el título cuarto sobre mejora del conocimiento y la participación pública, el quinto medidas sobre contratación pública y presupuestos, un título sexto sobre mitigación de emisiones y un último título relativo al régimen sancionador y medidas de ejecución forzosa. Vamos a pasar al título primero. La norma establece como finalidad la lucha frente al cambio climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. La norma, a su vez, establece una serie larga de objetivos, entre los que se incluyen las medidas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento de la capacidad de los sumideros de CO2, reducir el riesgo de los impactos de cambio climático, impulsar la transición energética justa, etc. La norma, asimismo, establece el ámbito de aplicación y va a ser de aplicación a la Comunidad Autónoma de Andalucía en aquellos sectores y actividades de cualquier naturaleza que incidan en la consecución de los fines marcados en la ley. Asimismo, va a excluir las instalaciones y las actividades que estén sujetas al ámbito de la Ley 1/2005 sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La ley establece asimismo una serie de principios rectores que van a regir todo el desarrollo de la misma, que incluye la precaución ante los riesgos potenciales no conocidos, prevención de los conocidos, mejora continua, desarrollo sostenible, protección de la competitividad, coordinación y cooperación administrativa, responsabilidad compartida, participación pública e información ciudadana. En este título se hace referencia también a las definiciones, entre las que vamos a subrayar, entre las que se encuentran en el anexo, la definición que hace de cambio climático, que sería entendida como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Vamos a pasar a continuación a ver cómo se realiza el reparto de competencias y organizaciones administrativas. A este respecto, la norma establece que las administraciones competentes cooperarán y colaborarán con el objeto de prestarse mutuamente cuanto apoyo sea necesario para el desempeño eficaz de sus funciones. También establece dos instrumentos que van a favorecer la cooperación interadministrativa. De una parte, la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, que tiene la consideración de órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación y colaboración en materia de cambio climático. Le va también la norma a dotar de una serie de funciones, entre las que se incluye impulsar las políticas de mitigación de emisiones, adaptación y comunicación del cambio climático, coordinar la actuación de las consejerías, supervisar las acciones de mitigación, etc. También se crea en la norma la Oficina Andaluza de Cambio Climático, que va a estar adscrita a la Consejería competente en materia de cambio climático y que va a tener naturaleza de unidad administrativa. También le dota la norma de una serie de funciones, como va a ser la elaboración de los informes de seguimiento, elaborar la propuesta del inventario andaluz de emisiones de gases de efecto invernadero, realizar actividades de formación, asesoramiento, etc. Pasamos a continuación a ver el título relativo a la planificación frente al cambio climático e impulso para la transición energética. El primer capítulo de este título se refiere al Plan Andaluz de Acción por el Clima. Y la norma establece que va a ser el instrumento general de planificación de la comunidad autónoma para la lucha contra el cambio climático. Asimismo, establece que sus determinaciones obligan a las distintas administraciones que ejerzan funciones en el territorio andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades que estén incluidas en el ámbito de la ley, como hemos visto anteriormente. Va a tener la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio. Este plan va a tener el contenido que se establece en la ley
y va a incluir los programas que se pueden ver en la pantalla. El programa de mitigación de emisiones para la transición energética, el programa de adaptación y el programa de comunicación y participación. Vamos a ir viendo cada uno de los programas. El programa de mitigación de emisiones para la transición energética tiene por objeto establecer las estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones establecidos en la ley, así como la coordinación, seguimiento e impulso de las políticas, planes y actuaciones que contribuyan a dicha reducción y la transición hacia un nuevo modelo energético. La norma establece asimismo las áreas estratégicas que incluye el plan: industria, agricultura, ganadería, agricultura, pesca, edificación, vivienda, etc. Y también establece el contenido mínimo que va a tener: análisis económico, social, ambiental, planificación energética, estrategia de mejora de eficiencia energética, de movilidad limpia y sostenible, etc. Con respecto al programa de adaptación, la norma determina que tiene por objeto reducir los riesgos económicos, ambientales y sociales derivados del cambio climático mediante la incorporación de medidas de adaptación en los instrumentos de planificación autonómica y local. Y establece asimismo que, en particular, va a perseguir, orientar y establecer la programación de actuaciones de adaptación al cambio climático de la sociedad andaluza, el tejido empresarial y productivo andaluz, y que la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, según una evaluación de riesgo asumible basada en un escenario común, así como ampliar la base de conocimiento acerca de los impactos del cambio climático en el territorio de la comunidad, y finalmente incentivar la participación en los sectores privados en la identificación de oportunidades y amenazas. Va a establecer también una serie de áreas estratégicas como los recursos hídricos, la prevención de inundaciones, la biodiversidad, la energía, etc. Finalmente, con relación al programa de comunicación y participación, la norma establece que va a tener como objeto fomentar las acciones de información, formación y corresponsabilización para la participación activa de la sociedad en la lucha contra el cambio climático, así como promover e impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas en esta materia. Va a establecer también el contenido mínimo que debe tener el programa, que va a incluir acciones de voluntariado, acciones de comunicación, de sensibilización, previsión financiera, etc. Vamos a pasar a ver el procedimiento que establece la norma con relación a la formulación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, y a este respecto establece que va a corresponder al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático, la formulación y aprobación del plan mediante decreto. Va a corresponder a la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático emitir el informe de valoración del plan, y además va a ser con carácter preceptivo y previo a la aprobación del mismo. Va a corresponder también a la Consejería competente en materia de cambio climático la elaboración del plan, garantizando además participación de la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales y de todas las administraciones públicas que resulten afectadas. El plan va a tener carácter permanente, pero se va a revisar su contenido total o parcialmente cuando se produzca alguna alteración sustancial de las condiciones del entorno, según se determine en el propio plan, y en todo caso, cada 4 años. Anualmente, por la Consejería competente en materia de cambio climático, se va a realizar un informe sobre las iniciativas que se hayan adoptado en desarrollo del plan. Asimismo, anualmente va a presentar una memoria sobre el grado de desarrollo y cumplimiento del plan ante el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía. La norma prevé asimismo otros instrumentos de planificación frente al cambio climático. De una parte, los planes municipales contra el cambio climático, cuya elaboración y aprobación va a corresponder a los municipios andaluces. Establece también la norma que en el contenido va a recaer únicamente sobre las áreas estratégicas en materia de mitigación de emisiones y de adaptación, como hemos visto anteriormente. Establece asimismo la norma todo el contenido que deben tener los planes y que deberá someter la información pública por un plazo no inferior a 30 días. Asimismo, deberán realizar un informe de cumplimiento cada 2 años. Prevé también la norma
otra figura que son los escenarios climáticos de Andalucía, cuya elaboración y aprobación va a corresponder a la consejería competente en materia de cambio climático, y estos escenarios se van a tomar como referencia en la planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se van a actualizar según los avances científicos que se hayan producido. Finalmente, prevé la norma la elaboración y aprobación por parte de la Consejería competente en materia de cambio climático del Inventario Andaluz de Gases de Efecto Invernadero. Como contenido, establece que el inventario incluirá las emisiones naturales y antropogénicas por fuentes de emisión y la absorción por sumideros. También debe de especificar las proyecciones de dichas emisiones de acuerdo con los criterios y escenarios vigentes de ámbito internacional. Pasamos a continuación a analizar el título tercero relativo a la adaptación al cambio climático, y en el título se contempla en primer lugar los planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental. Así, la norma establece que las actividades de planificación autonómica y local relativas a las áreas estratégicas para la adaptación del cambio climático van a tener la consideración en base a esta ley de planes con incidencia en materia de cambio climático. Establece la norma asimismo el contenido que deben tener los mismos, que se puede ver en la parte derecha de la pantalla y que incluye el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo, la justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima, los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica que genera el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, y finalmente el análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de efecto invernadero.